Durante esos años que estuve sin saber nada de ella, para mí fueron duros, porque a la hora de la comida, a la hora que íbamos a acostarnos, me hacía falta que me dijera buenas noches, mami. Y ella salía, porque anduvo en Guatemala paseando, y ella regresaba a la casa. Eso fue, bueno, es una vida tan cruel que uno sufre demasiado. Y yo digo que más por eso ahora soy diabética, porque de ver el sufrimiento que yo no hallaba a mi hija, yo decía, ¿será que me la mataron? Pero no, pero el corazón no me daba que ella estaba muerta. No me daba que estaba muerta. Yo sabía que estaba viva, pero que en algún lugar tenía que estar, y ella no podía comunicarse conmigo. ¿Y le ponías velitas? Sí, desde que salieron mis hijos, yo compraba los paquetes de que traen 16 candelitas, yo ponía una diaria. Entonces, para irlos cuidando en el camino, bueno, Dios era mi devoción o mi creencia, ¿verdad?, en la Virgen de la Guadalupe. Y yo le decía, pues, de que salgan de camino, ellos cuídamelos en ese camino. Cuando ellos tenían problemas, yo ya lo sabía. La velita me ponía la lucita tan chiquitita que ya se me apagaba. Yo doblaba rodillas y me ponía a orar y a llorar que me librara a mis hijos de ese peligro en que habían